libros que te recomendamos cada una que nos han ayudado en nuestro despertar espiritual. Para saber cuáles son, quédate con nosotras en Conexión entre almas. Pues nada, hoy almas, bienvenidas de nuevo en otro programa más. Hoy hemos decidido hacer una pequeña variación e incluir esta nueva sección que esperemos que os guste. En caso de ser así, os pedimos que nos des un like o que nos comentéis para nosotras así saber que es una forma que nos motiva para saber que es algo que os gusta y poder hacer más contenido en esta nueva sección. Y para empezar, yo en mi caso he elegido un libro que es el que me ha impulsado en el momento adecuado a seguir indagando, a conocer y a comprender muchísimas más cosas. Este libro es El plan de tu alma, ya lo hemos comentado en otros vídeos y es de Robert Schwartz. Y yo en mi caso os he cogido un pequeño párrafo que habla de por qué planeamos los desafíos. Es una pregunta que yo creo que muchas veces cuando hablamos de estos temas o nos empezamos a introducir, muchas veces preguntamos, ¿pero por qué decido vivir esto? ¿Pero por qué me pasa a mí esto? Y entonces he cogido este pequeño párrafo porque seguiremos hablando de este libro más adelante. Y dice: las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quiénes no somos, antes de recordar quiénes somos realmente. Yo llamo a esos programas de vida planes de aprendizaje a través del opuesto. Por ejemplo, un alma profundamente compasiva que desee llegar a conocer en profundidad la compasión puede elegir encarnarse en una familia disfuncional. Al ser tratado sin compasión, llegará a apreciar la compasión más profundamente. La ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y significado. Desde la perspectiva del alma, el dolor inherente a este proceso de aprendizaje es temporal y breve, pero la sabiduría que resulta es literalmente eterna. Recordar quiénes somos realmente, almas majestuosas, trascendentes y eternas, es un modo de superar los desafíos de nuestra vida. Pues como veis, a mí me parece súper importante que entonces cuando muchas veces preguntemos o nos preguntemos por qué nos ha pasado esto o por qué lo otro, como ya hemos mencionado, miremos qué es lo que nos ha faltado para así poder adquirirlo y poder entregarlo a los demás. Me ha gustado mucho el párrafo que has escogido. Sintetiza muy bien lo que al fin y al cabo nos quiere enseñar el libro. Y bueno, para mí también es un libro que recomendaría, pero como ya sé que lo ibas a recomendar, pues ya decidí otros libros, pero ese también para mí fue el que me abrió, digamos, también la mente en el sentido de creer en la reencarnación. Yo ya venía con informaciones previas en ese sentido, pero al leer el libro fue, sí, sí, Total. creo en la reencarnación, ahora sí que sí. O sea, me convenció, fue el libro que me convenció. Y de hecho, sí. No iba a decir que de hecho vamos a seguir hablando de él porque los Vale. casos que pones son muy prácticos en lo que yo creo que hay mucha gente que ha sufrido, ha padecido. Que nos dará como pie a otra sección que querremos abrir un poco más adelante, que ya, bueno, ya iremos diciendo. Que son temas tabús. Por ejemplo. Sí. Bueno, pues claro, mi primer libro así de la reencarnación fue ese, El plan de tu alma, pero el segundo que leí después de ese fue el de Brian Weiss, de muchas vidas, muchos maestros. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Son muchos maestros, muchas vidas. Sí, ¿Vale? mucha vida, mucha. Tiendo a cambiar siempre. Tengo Si no se dislexia. entendería igual. Muchos maestros, muchas vidas. Y me gusta más por
y mi elección es esa porque me gusta más cómo lo cuenta. Me gusta más la forma en que cuenta Brian Weiss, que Brian Weiss es un psiquiatra estadounidense que él sigue vivo, tiene 78 años, creo, si no me equivoco, 76, 78. Y realmente él tenía reconocimiento en su gremio, y él descubrió que se podía, a través de la hipnosis, recordar vidas pasadas. El caso que, claro, el primer caso que le llegó, que era el de Catherine, y realmente es como empieza el libro, él no se lo cree mucho, entonces intenta como digerir todo eso primero, y luego le van llegando más casos y luego es cuando él pues se motiva a publicar el libro y hacerlo público, ¿no? A raíz de que al comentarlo en su círculo cercano pues veía que tenía apoyo y realmente ahora es alguien, un autor reconocido en ese tema, ¿no? En la reencarnación en sí. Y yo recomiendo sus libros, no solo el de Muchas vidas, muchos maestros, pero realmente ese es como el boom, ¿no? Por así decirlo. Y tiene muchas frases muy bonitas. Tengo aquí unas cuantas y voy a leerlas también. No sé, tú también lo leíste, no sé si quieres aportar algo. Sí, yo lo único que diría que también es muy interesante, porque como comentas, es el primer libro, porque yo creo que también fue como es el libro de su propio despertar o de creer en esto. Y aparte también habla de cómo cuando esta chica está en hipnosis, Ujú. le cuenta algo sobre su vida personal que nadie más sabía. Entonces también fue uno de los detonantes para darse cuenta de que realmente era así. Hasta se me ponen los pelos de punta. Mm, Sí, es que Sí. engancha mucho también como cuenta la historia, ¿no? No sé, es un libro que sigues, o sea, que Y quieres seguir. la lectura es muy fácil además. Sí, sí. Vale, voy a leer este primero, que es: sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la previsión necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. O sea, que a veces las situaciones que nos pasan no las entendemos, pero siempre hay una razón y con la experiencia, después de a lo mejor haberlo pasado y desde una perspectiva de tiempo, entendemos por qué. Y hay otro aquí que me gusta también, que es: he estado en diferentes planos en diferentes tiempos, cada uno son un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Le pregunté qué lecciones debía aprender a fin de progresar, que debemos compartir nuestro conocimiento con otros, que todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos lo descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida. Y solo cuando decidamos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que esté en nuestro mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a aquellas cuyas vibraciones no armonizan con con las de uno. Esa es la importancia de ayudar a esas gentes. Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin tratar de resistirnos. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía desde cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros, pues los hemos adquirido en otros tiempos.
Luego, no todos somos creados iguales, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Sí, de hecho, mira, elegiste una frase que yo cuando la leí, es que me acuerdo perfectamente porque me gustó y me impactó, que Ujú, es que es verdad que muchas veces yo creo que cuando, bueno, por ejemplo, yo ahora voy a hablar en mi caso, cuando empiezas, para mí, yo creo que lo que a todos deberíamos, entre comillas, buscar es tener paz. Y entonces cuando estás en este camino muchas veces, pues para mantener esa paz, huimos o nos escabullimos de a lo mejor gente que está en otra vibración que nosotros, para nosotros poder mantener esa paz. Y la parte en la que dice que no solamente nos tenemos que juntar o relacionarnos con gente de nuestra misma vibración, me hizo pensar, porque es cierto, es decir, habrá a lo mejor gente que nos podamos encontrar que por circunstancias que hayan elegido en la vida ujú, pueden estar pues en menor vibración que nosotros actualmente. Entonces, a esa gente también hay que tener compasión con ellos o con ellas y tratarlos de igual. Hay mucha gente que menosprecia a otros por tener menos recursos, menos dinero, incluso por físico o por cualquier cosa. Y yo creo que lo que nos quiere mencionar ahí Brian Weiss es que sea como seamos, cada alma se merece un trato de igual, igual y de compasión. ujú. O sea, no tienes por qué tener un contacto diario con esas personas, pero si te cruzas en la calle con gente que esté en una vibración inferior, igualmente tratarlos con compasión y con amor. También puede ser que tengan una vibración, bueno, no, sí, inferior porque están ahí, pero a lo mejor su alma es mucho más evolucionada que la nuestra. Claro, por eso te digo, y pueden Ujú. ser a lo mejor trabajadores de luz que simplemente vienen a traer una energía o sea, para mover una energía aquí en este plano, Mm, pero no significa por tener una vibración inferior sean inferiores. A lo mejor es que han pasado un mal, llevan una mala racha y la forma en enfocarlo, pues le hace estar en esa vibración baja, pero no ujú. significa. Yo lo que he leído, o sea, hay una cosa que tenemos, claro que a veces cuando una persona es difícil para nosotros, tendemos como a evitarlo. Y yo creo que también se refiere ahí a que esas personas realmente son como nuestros grandes maestros y los que nos vienen a enseñar una lección a la que nos resistimos, ¿no? Eh, Creo que también va por ahí la cosa. Sí, a ver, Y yo la verdad, yo lo cogí, es lo que digo, al final cada uno tendrá que sí, buscar el mensaje que le resuene y no, no, cómo lo pero resuene. lo que dices tú también, ¿sabes? Que también, también lo intuyo por ahí, pero también en ese aspecto considero que también se puede, bueno, lo interpreto Sí, también de sí, esa forma. sí, porque yo creo que al final lo que nos quiere hablar es eso, de la compasión y del amor incondicional, que es independientemente de cómo esté el alma. Ujú. Y luego dice Vale, otra frase que es paciencia y tiempo, todo llega a su debido tiempo. Jamás moriremos, jamás nacimos, en realidad solo pasamos por diferentes fases. El tiempo no es como lo vemos, sino lecciones que hay que aprender. Entonces, bueno, realmente el libro también nos enseña a no tener miedo a la muerte, que estamos aquí por una razón, que hay ciertos traumas que nos pasan también por una razón, eh, y que nosotros decidimos con nuestra actitud el cambiar y modificar eh, nuestro futuro. Bueno, y que realmente estamos aquí también para ayudar a la gente. que por cierto, a mí me gustaría resaltar del texto anterior que dijiste, Ujú. eh, que lo que dice también nos viene a decir lo que hablamos en el programa, en el anterior, no, en el otro, El en el destino. del destino, porque nos habla también del libre albedrío que tenemos, es que
tenemos la ocasión de aprender, pero si no aprendemos, Ujú. que se va a ir alargando. No me acuerdo ahora exactamente cómo lo dijo, pero cuando lo estabas diciendo Sí. es el mensaje que me llegó. Ujú. También, eso. O sea, que hay que Pues, intentar aprenderlo cuanto antes porque si no lo vamos arrastrando y, y nos vamos atrasando en nuestra evolución. sí, y aparte me viene genial porque yo el siguiente libro que he elegido es el de Karma y Reencarnación de Elizabeth Clare Propet. Para mí, yo creo que es un libro que la verdad es que lo explica todo muy bien. A mí me resultó también fluida la lectura y es la parte que he elegido en este caso se llama una ecuación de energía. Ujú. La ley de karma es una ecuación de energía, precisa y científica. Los sabios y místicos de Oriente y Occidente nos dicen que toda la vida es energía. Y a cada momento estamos decidiendo si ponemos un giro negativo o positivo en ella. Por la ley universal de causa y efecto, esa energía regresará a nosotros. Cuando la energía a la que pusimos un giro positivo nos regresa, sentimos que vienen a nuestra vida cosas positivas. Pero la del giro negativo también regresará. Quizás seremos los receptores del mismo tipo de actos egoístas o palabras duras que hemos dicho. Cualquiera que sea el caso, una vez más tendremos la oportunidad de hacer elección. ¿Imprimiremos un giro positivo o uno negativo en nuestros pensamientos, palabras y acciones? Una de las lecciones claves del sendero del karma es que no son las circunstancias que nos encontramos las que importan, sino cómo reaccionamos a ellas. Y lo que viene diciendo es que yo creo que ya lo hemos explicado, la verdad, en el programa del karma, que al final estamos constantemente creando energías positivas o negativas. Que si nos vienen las negativas son lecciones, como mencionabas tú antes, las que tenemos que aprender sí o sí. Entonces, lo que realmente importa es cómo nosotras y reaccionamos a ellas. Es decir, como, vale, mira, pues me ha pasado esto, que tengo que aprender, cómo tengo que aprender, y lo más importante, intentar generar o cambiar más bien a un giro positivo, que es lo que dice aquí, porque tenemos esa ocasión, esa oportunidad. Claro, el tema es cómo afrontamos nosotros los retos que se nos presentan ante nuestra vida. Claro. Y le damos un enfoque positivo o negativo. Sí, muchas veces a lo mejor por miedo, sobre todo yo creo que son los miedos, al final nos quedamos muchas veces donde están o contestamos según, me ha hecho esto, pues yo le voy a hacer esto, pues a lo mejor tú lo que dices, estás recibiendo algo que tú has hecho antes y en vez de decir, bueno, pues lo acepto, le mando amor, luz para que, bueno, por lo que sea, y al final a lo mejor dices, no, me ha hecho esto y yo le voy a hacer lo mismo, peor. Y, o sea, al final es un Creas ciclo. más carne. Sí. Claro. Bueno, el segundo libro que recomendaría yo, que realmente es el primero que recomiendo a todos cuando se inician o quieren saber sobre el tema de la espiritualidad, el esoterismo, me parece que es por donde habría que empezar, ¿no? Porque da todas las respuestas de los misterios de la vida. Y es La luz diamantina de Francisco Redondo Segura. Él es el fundador y director de la Escuela Micila, que también es instructor de meditación, mindfulness, Raja Yoga, metafísico y coach transpersonal. Y es un libro, digamos, curso, bueno, que habla de la reencarnación, de las leyes espirituales y también tiene una parte que es práctica al final. Y es muy interesante. Voy a leer solo una frase, si la encuentro por aquí. Tú si quieres puedes ir hablando y aportando. Sí, no, aparte de este libro también yo creo que
aunque a lo mejor no sean así vídeos de sección, que igual sí que haremos algún vídeo así cortito, pues hablando de temas que menciona el libro. Porque al final lo bueno que es la mayoría de los libros que hablan sobre estos temas engloban muchas temáticas, no solamente, pues uno habla de esto, del karma, otro habla de la regresión, normalmente suelen englobar muchas cosas. Sí, habla de bastantes puntos, qué pasa después de morir, el proceso, qué es el alma, cómo es el alma, la vida espiritual en el más allá, luego pues te da también recomendaciones de autores para leer. Como he dicho, hay unos ejercicios prácticos, cómo se hace la meditación, tipos de meditación y así, pues es muy interesante y yo creo que, bueno, es un libro que hay que leer si se gustan estos temas. Y hay una frase que me gustó mucho que dice: querer abarcar todo el océano de sabiduría en una mente humana es imposible. Tener una profunda experiencia con lo divino no es abarcar todo su contenido. No obstante, son muchos los que tratan de monopolizar la verdad a Dios a través de una religión, de una doctrina o una filosofía. Y eso no se puede hacer. No se puede delimitar lo ilimitado. No podemos coger a Dios y encerrarlo en un libro y luego decir que es la suprema palabra de Dios incuestionable y veraz. Así comienzan muchas guerras y conflictos por falta de inclusividad y estrechez mental. Me parece muy interesante porque yo peco mucho de que me agobio, de es que no sé y quiero saber todo. Y es imposible saber todo. Entonces es como que hay que aceptar que no vamos a saber todo en esta vida. Ni en la próxima ni en la anterior. Bueno. Y que, claro, aquí también nos da a entender que todos tenemos nuestra verdad eh, y, y querer abarcar una verdad o decir que nuestra verdad es la absoluta y la única, pues realmente es algo no aceptable porque cada uno tiene su verdad, tiene sus experiencias y tú no puedes negar esa verdad, ¿no? Y se ha querido hacer eso con muchas pues, mitos de la historia, con pues, o secuencias o hechos históricos y a partir de ahí pues aprovecharse de esas circunstancias y generar pues una religión y bueno, basarse en poder, ¿no? O sea, en escoger eso y utilizarlo como algo para manipular y, bueno, creo que me estoy enrollando. No, de hecho creo, es que estaba pensando, porque yo no sé si ya hemos mencionado lo de las religiones o te lo mencioné yo solo a ti, que Yo creo que es no lo algo que yo hablamos. realmente no sé, creo que voy a decir, y realmente pienso, porque muchas veces es como, pues o eres cristiano, o eres musulmán, o eres, no sé, cualquier Ujú. religión. Y realmente todas, lo que es la base es la Hablan, misma. sí, sí, Lo que se ha modificado, lo ha modificado, por decirlo así, el hombre. el ser humano que decidió modificarlo a lo que, como dice el libro, para hacer el mal, para generar odio y no faltar respeto. Cada uno, pues, de hecho, por ejemplo, en el hinduismo, tú Ujú. puedes ser hinduista y, por ejemplo, ser agnóstico, ateo, o sea, tener otras religiones. Sí, porque es más bien O una sea, no, filosofía, no una religión, entendiéndolo, ¿no? el hinduismo dices. Sí, Claro, por eso te dicen, pero ellos te dicen, tú puedes tener creencias en otras religiones. No te quita que después tú, por ejemplo, seas hinduista. Entonces, es así, yo puedo ser cristiana y tú puedes ser budista, ujú. pero la base es la misma y habla de que hay un creador que hace, o sea, un creador de amor, por decirlo así, y que realmente lo que venimos a aprender son a eso, pues a ser bondadosos,
aprendiendo desde el dolor, para, como había mencionado en el libro del plan, o sea, lo que acabo de leer, el plan de tu alma, que como mejor se aprende es cuando nos falta esa parte. Entonces, no hay que tener odio a otra persona porque sea de otra religión. Simplemente hay que aceptar y escuchar, porque a lo mejor te sorprendes de las coincidencias que tiene con tu propia religión. Dejando a un lado lo que digo, lo que se le ha añadido con el tiempo, de que no a las personas, no, ¿sabes? Esas cosas que no tienen nada que ver con el amor, porque el amor es amor. Sí, bueno, luego si hablas de Dios, pues ya te tachan de que eres religioso y realmente pues Dios es una forma de llamarlo para a veces entendernos mejor desde nuestra mentalidad 3D, ¿no? Pero bueno, es como la fuente energética. A mí me gusta Sí, llamarlo como la fuente energética de amor. por ejemplo. Puede ser el cosmos, que bueno, ya lo hemos como mencionado varias veces a lo largo de nuestros programas, ¿no? Y bueno, yo digo Dios porque es la acepción que desde pequeña me han enseñado, pero realmente no es realmente el significado que tengo ahora del que tenía cuando era pequeña. Es totalmente diferente, nada que ver. No es un Dios antropomórfico, porque a mí si me dicen, ¿crees en Dios? Depende de qué Claro, es que, consideras tú Dios, porque para mí Dios no es una figura humana que crea un cielo y un infierno. Para mí no existe una persona que castiga, no claro, entra, es no. que, es que ahí es lo que voy, que al final, ¿qué pasa? Que eso pueden ser como similitudes, que es lo que hablábamos, pues que hay un plano, o sea, está en un plano, está el bajo astral y el alto astral, que pueden, pero no es, no vas al bajo astral o asciendes porque seas mucho más bueno o porque después seas mucho más malo. De hecho, si me dices que no lo hablamos, bueno, yo voy a misa y una cosa que había dicho el cura y que tiene mucha razón, que él dice, no porque una persona lleve toda la vida viniendo a misa, va a ser más creyente que a lo mejor otra persona que ha llevado, pues a lo mejor que ha sido una persona drogadicta y por una circunstancia cambia radical su vida y empieza a abrazar lo que es Dios o la fuente energética o eso, pues a sentirse más espiritual. A lo mejor esa persona, aunque ha empezado más tarde, es más creyente que la otra que lleva yendo toda la vida. Sí. Bueno, es que hay muchas cosas para hablar si empezamos a hablar de religión, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora mismo ya. No, ahora voy yo con el mío. ¿O quieres leer una? No sé si tienes alguna frase más que te he cortado. Bueno, pues el libro este también tiene ejercicios prácticos, también podemos ver cómo hacer una meditación y de hecho hay una meditación muy bonita, es un poco larga, la dejaremos en comentarios porque aquí, bueno, por el tiempo es mejor no ocupar el tiempo con ello y quien quiera y quien esté interesado pues lo puede encontrar tanto en el libro de La luz diamantina de Francisco Redondo como pues en nuestros comentarios y bueno, pues si lo hacéis pues nos gustaría también saber vuestro feedback y qué tal os ha parecido. Y ¿Y qué pues sí, experiencias han sí. tenido? Vale. Y Pues tú, nada, ahora para terminar, que al final sí que llevamos, es el del poder de la hora, de Eckhart Tolle. Yo creo que es un libro que mucha gente conoce, porque sí que es verdad que este es un libro más conocido. Y a mí también me ha ayudado mucho. Lo hemos leído de mi madre, mi hermana mayor y yo. Y cada uno lo ha leído en su momento y nos ha... De hecho, es un libro que yo creo que aunque lo leas una vez, es recomendable volver a leerlo después de un año, por ejemplo, o cuando sientas que así, o sea, cuando así lo sientas. Y yo la parte que he decidido habla sobre todos los problemas son ilusiones mentales. Para quien no conozca el libro, él lo plantea como, no sé si se podrá ver, como si preguntas que le han hecho
la gente que lo sigue y él ha contestado a esas preguntas. En este caso, la pregunta que le hacen es como una persona que, bueno, pues por cosas que ya se habrán leído, que se ha quitado un peso de encima por no ver, por centrarse más en el ahora y no darle importancia a los problemas. Y él dice, no están resueltos, ¿no será que los estoy eludiendo temporalmente? Y le contesta, si estuvieras en el paraíso, seguro que tu mente no tardaría en decir, sí, pero en el último término no se trata de resolver tus problemas. Más bien se trata de que te des cuenta de que no hay problemas. Solo hay situaciones, situaciones que han de ser afrontadas o que han de dejarse como están y aceptarse como parte de la cualidad de este momento, hasta que cambien o puedan tratarse de algún modo. La mente crea los problemas que necesitan tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en la realidad del ahora. Centra tu atención en el ahora y dime, ¿qué problema tienes en este momento? No me estás dando ninguna respuesta, porque es imposible tener un problema cuando tu atención está plenamente en el ahora. Hay una situación que tiene que ser afrontada o aceptada, eso sí, pero ¿por qué convertirla en un problema? ¿Por qué convertir las cosas en problemas? ¿No es la vida suficientemente dura tal como es? ¿Para qué necesitas problemas? A la mente le encantan los problemas porque te dan cierta identidad. Es algo normal y es una locura. Tener un problema significa dar vueltas mentalmente a una situación sin tener verdadera intención o posibilidad de hacer algo al respecto ahora. Inconscientemente estás haciendo del problema parte de tu identidad. Acabas sintiéndote tan agobiado por tu situación de vida que pierdes la sensación de la vida, del ser. O llevas en tu mente la pesada carga de un centenar de cosas que tendrás que hacer en el futuro en lugar de centrar tu atención en lo único que puedes hacer ahora. Me gusta mucho esta parte porque realmente es así. Es como nosotras ahora que estamos grabando, yo tengo mis preocupaciones y tengo cosas que arreglar o situaciones, como menciona. Pero ahora mismo no me haría ningún favor y no ganaría nada estando ahora. No es que tengo pendiente esto, voy a tener que hacer este pago y no sé si me llegará el dinero o tengo que tener esta conversación con esta persona, no sé cómo va a reaccionar y si me dice que no y si, o cualquier cosa. Eso es lo que aquí menciona que nos crea el ego, es nuestro ego el que nos está metiendo. Y lo que nos dice el libro, y realmente es así, y os digo que una vez que empiezas a plantearlo así, es difícil, pero una vez que te acostumbras, ya te va a salir solo y vas a ver la vida diferente. Yo de hecho, pero ya y acabo, aún lo hablaba con mi hermana mayor una vez que, bueno, tuve un problema no hace mucho y me estaba preguntando, ¿qué tal? Y había creo que era una parábola que había leído que habla de no puedes centrarte en el elefante de la habitación. Y yo le dije, pues intentando no centrarme en el elefante, e intentar valorar el resto que hay en la habitación. Y entonces es lo que nos habla del libro, que nos centremos en lo que podemos hacer ahora. Si hay una situación que no podemos cambiar porque algo pues se ha terminado o me han despedido del trabajo, se ha acabado el trabajo, ¿para qué vas a estar ahí? Me han despedido del trabajo, porque no, pues mira, ¿puedo hacer algo ahora mismo? No, pues lo acepto. Si más adelante puedo hacer algo, ya me vendrá la respuesta, por decirlo así. Sí, sí, el párrafo que has escogido está muy bien porque siempre estamos con la cabeza en otro lado y no estamos en el ahora, y es algo que en espiritualidad sí que se hace mucho hincapié y es algo que realmente también es difícil de conseguir. Es algo fácil, pero es tan sencillo que nos parece muy difícil. Y claro, y a veces te das cuenta que el hecho de no tener la mente pensando en situaciones que realmente no se van a dar porque o tú te creas unos escenarios
posibles ante una situación que realmente no se van a dar o no se están dando porque son algo que tú estás pensando que se va a dar en el futuro, y el futuro pues no es algo súper cierto, ¿no? Lo único cierto que tenemos es el ahora, porque el pasado ya fue, no puedes hacer nada con el pasado, y eso es una lección que nos tenemos que aplicar todos. Además, recordar que somos energía. Sí. La energía que pensamos y en lo que lo ponemos es lo que atraemos. Entonces, es Cierto. inevitable, evidentemente, porque la vida, como dice, ya es dura de por sí, es inevitable tener preocupaciones o así, pero también hay que decir a la cabeza, bueno, ya tal, ya lo soluciono en otro momento, me voy a centrar en qué puedo hacer ahora. Pues me voy a dar un paseo o mira, pues voy a quedar a tomar algo con unos amigos que me ayudan a desconectar o pues me voy a ver a mis padres o voy a pasar un tiempo con mis hijos o lo que sea. Y así te centras en lo que puedes hacer ahora. Y enfocarse en lo positivo, ¿no? En todo lo positivo, que eso también pues, te ayudará a traer cosas positivas. Correcto. Y yo el último libro que recomiendo, que es un clásico, que también para todo aquel que quiera saber de la espiritualidad, sobre todo el espiritismo, es el libro de los espíritus, que es el de Allan Kardec. Y Allan Kardec, que bueno, también es un libro que he mencionado también. Allan Kardec es el seudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivel, que es un pedagogo francés, también escritor del siglo XIX, y la obra en sí del libro de los espíritus es un estudio, el primer estudio científico sobre los espíritus. Él recopila la misma información a través de varios medios y es el mismo espíritu que contacta a través de esas personas que no tienen ninguna relación entre ellas porque son de diferentes partes. Entonces, claro, pues es algo que lo hace más creíble, ¿no? Y todo eso fue a petición de unos colegas debido al fenómeno de las mesas giratorias que estaban causando mucho revuelo en aquella época, porque las mesas giratorias eran reuniones de burgueses que estaban alrededor de una mesa redonda y apoyaban sus manos, digamos así, y la otra mano con el meñique y así todos alrededor. No sé si me explico bien, ¿no? Sí, Sí. los otros estarían así. Sí, así, uniríamos. Sí. Entonces, claro, lo que hacen es como conectar con la energía y, bueno, voy a seguir leyendo. Apoyan sus manos sobre las palmas abiertas hacia abajo, tocando el meñique con el pulgar del compañero de la izquierda y sus pulgares, no, de la izquierda sus pulgares y el meñique con el pulgar del que estaba a la derecha. Y él era muy reticente y de hecho se negó al principio porque él no creía nada en que existieran espíritus y que eso pues que era una patraña, que seguramente había algo que estaba mecánico en las mesas, pero luego aceptó al haber participado en una sesión de mesas giratorias por insistencia de los compañeros, porque quiso buscarle la lógica y no se la encontraba. Y claro, se dio cuenta que había algo más. Entonces es muy interesante porque él va preguntando, haciendo preguntas, pues qué son los espíritus, qué hay en el más allá, porque si existe el infierno, más o menos va en la misma dinámica que el libro de La Luz Diamantina. Digamos que La Luz Diamantina es más moderno porque es un libro de ahora, y de Allan Kardec pues digamos que es el primero de los libros de esta índole. Pero es interesante leerlo porque es un clásico y también da muchas respuestas. Yo creo que hay un patrón que se repite muchas veces para la gente que lo ve, que la mayoría de los autores que al final acaban escribiendo libros, ellos mismos son los principales Reticentes, como, ¿no? Sí, sí, como los menos creyentes en lo que sí. al final acaban creyendo. Uh-huh.
cierto, porque Brian Weiss igual. Sí, después Robert Schwartz igual, porque también lo mencionamos, y muchos que hemos leído, porque claro, ves, casi de primeras y más dependiendo de ahora, porque estamos un poco más abiertos mentalmente a esta idea, pero todavía antes, claro, ahí sí que es como no, tengo que comprobarlo o verlo para realmente creerlo. Pero sí, la mayoría son los propios. Sí, y normalmente suelen ser ateos. No creen en Dios o así. No. Es curioso, sí. Bueno, pues yo creo que por hoy, al final un vídeo corto, se nos ha alargado un poco más. Bueno. Pero esperamos que haya sido ameno, ¿verdad? Sí. Cada uno que os haya entrado ganas de seguir investigando, por lo menos alguno de los libros que hemos mencionado, y nosotros encantadas de que nos escribáis si habéis podido leer alguno en concreto, si ya lo habéis leído, o si también queréis compartir otros libros que a lo mejor no conozcamos y nos motivemos a seguir leyendo. Nos podéis decir cuáles son para vosotros los libros que recomendaríais para el despertar espiritual o que os ha causado como un impacto a nivel espiritual. Entonces, pues podéis compartirlos, que estamos encantadas. Pues nada, almas, como decimos, un gran abrazo de alma a alma. Mucho amor y mucha luz.